Tiene la palabra asambleísta Miguel Carvajal. Gracias, señora presidenta. Acabamos de escuchar con mucha atención varias intervenciones y sobre todo la intervención del asambleísta Tibán, que ha sido aclarada por Olger Chávez. Yo quisiera simplemente recordar a propósito de esa intervención, para después dedicarme a los otros puntos, que ventajosamente la nueva Constitución, la Constitución de Montecristi, volvió a tratar y a incorporar los temas estratégicos, y entre ellos, como temas estratégicos, la biodiversidad y el agua, lo cual muestra una voluntad política que la tenemos los asambleístas del país, que la tuvieron los asambleístas de Montecristi, de defender la vida en todas sus formas. Y eso está en la Constitución, asambleísta. Eso está en la Constitución. Y qué bueno que esté en la Constitución. Qué bueno que esté en la Constitución, como lo decía Carlos Viteri Gualenga en el 2000. Esta decisión sobre la explotación, la autorización para la explotación del Yasuní, es para quienes hemos militado por la defensa de la vida, para quienes hemos militado por la defensa de los recursos naturales. Es una decisión triste, es una decisión dura, es una decisión que reconoce el fracaso que tuvimos en la iniciativa financiera de dejar el petróleo bajo tierra. Y eso no lo escondemos, no es que estamos festejando el fracaso de esa iniciativa en lo financiero. Siempre se dijo, y lo planteó el presidente Correa cuando planteó el plan A y el plan B, que este país necesitaba esos recursos del petróleo, necesitaba también esos recursos del petróleo, y recordémoslo, para combatir la pobreza, que es uno de los compromisos éticos de Alianza País, de nuestro gobierno y del bloque de asambleístas de país. Porque combatir la pobreza también es defender la vida, y es defender la vida para todos, como lo decía la compañera Guaurani y como lo decía la compañera que representaba a los pueblos quichuas de Orellana hace unos minutos. Nosotros nunca hemos bajado las banderas, ni vamos a bajar las banderas en el combate contra la pobreza, pero tampoco hemos bajado jamás las banderas en la lucha por la conservación de la biodiversidad, por la conservación del Yasuní. Todo lo contrario, eso jamás ha estado en duda, jamás ha estado en discusión. La iniciativa no era si se conservaba o no el Yasuní. La iniciativa era dejar el petróleo bajo tierra para evitar emisiones respecto al cambio climático. Nunca ha estado en duda, ni va a estar en duda el compromiso de este proceso de la Revolución Ciudadana con la conservación del Yasuní, de las otras áreas protegidas, así como el compromiso por la protección de los pueblos indígenas y de los pueblos indígenas no contactados. A mí me hubiera gustado que cuando el asambleísta Tibán dirigía el CODEMPE se hubiera preocupado pues un poquito más por los pueblos no contactados. Me hubiera gustado, hubiera sido bueno que ahí se preocupen de medidas cautelares. Este gobierno en el año 2007 recién está impulsando políticas respecto a la protección de los pueblos en aislamiento. Hubiera sido bueno que usted se preocupe de eso cuando dirigía el CODEMPE, pues, compañera Tibán. Como hubiera sido bueno que los que ahora son ambientalistas, y en buena hora que así lo sean, porque eso significa un cambio en el país, significa que la iniciativa política Yasuní Teté ha tenido efectos importantes, porque ahora estamos viviendo un espacio de conciencia ambiental muy importante. Si eso hubiera ocurrido hace algunos años, no sería este el primer debate serio en la Asamblea Nacional, en el espacio legislativo, respecto a una iniciativa de extracción petrolera. Hubiéramos discutido aquí, pues, lo que pasaba en el bloque 16 con Maxus, con Repsol. Hubiéramos discutido aquí el bloque 15.
Esta es la primera vez que se discute en un espacio legislativo sobre la suerte o no de un bloque petrolero. Antes no se discutía en el Parlamento esto, antes no se discutía en ninguna parte, antes se imponía y las resistencias eran absolutamente marginales. Esto muestra los cambios que hay. Qué bueno que exista conciencia ambiental, para que ahora los ambientalistas de ahora, que fueron funcionarios del gobierno de Noboa, no hubieran dado pues las 50.000 hectáreas de concesión para el desarrollo de palma en Esmeraldas, y entre ellas 30.000 hectáreas de bosque primario. 30.000 hectáreas de bosque primario. Ustedes saben pues cuánto se demora el bosque primario tropical en recuperarse. 100 años. Hubiera sido bueno, hubiera sido bueno. Hubiera sido bueno que se preocupen de los conflictos de los Guaos y los Taromenani en Aviauca, cuando tuvimos que enfrentar todos los impactos dejados por esas viejas prácticas de Texaco. Creo que estamos en condiciones distintas. Yo me alegro que inclusive hay sectores de oposición con conciencia ambiental. Eso abre nuevas perspectivas al país, para que no se repitan estas entregas de bosque tropical primario en Esmeraldas o en la Amazonía, para que se expandan las palmicultoras, sin ninguna consideración ambiental. Estamos en una nueva época que permitirá, ojalá, que los responsables de algunas agroindustrias tengan mayores cuidados ambientales para no contaminar no solo la Amazonía, para no contaminar las cuencas de la sierra, de la costa. Sería muy importante pues que ahora esa nueva conciencia ambiental impida el latrocinio que se cometió con el festín de manglares, dando camaroneras a diestra y siniestra, a pesar de la obligación de respetar la ley que prohibía las concesiones de... Hubiera sido bueno pues. Este gobierno está recuperando esos manglares para las comunidades, y parte de los compromisos con la iniciativa de explotar el petróleo en el bloque 43 y 31 es generar no solamente mayores controles ambientales en el Yasuní y en las otras áreas protegidas, sino parte de los compromisos es mejorar las condiciones de procesamiento de las aguas servidas en ciudades que generan un efecto contaminante. Creo que porque estamos en una condición distinta, ahora la resolución va a ser una resolución que incorpore elementos sustantivos. Elemento sustantivo es la preocupación de esta Asamblea sobre los pueblos en aislamiento, y en ese sentido declarar o reiterar la intangibilidad de la zona Tagaeri y Taromenane es fundamental, como está puesto en el informe. En ese sentido, comprometernos todos los ecuatorianos y la Asamblea Nacional a que se pongan en práctica las políticas, las medidas cautelares y los protocolos en relación a las actividades petroleras es fundamental. Y es en ese mismo sentido que es fundamental que se realice la consulta previa o se determine algún destino de los recursos para mejorar las condiciones de lucha contra la pobreza y para acelerar los cambios de la matriz productiva. Yo quisiera en ese contexto, señora Presidenta y colegas asambleístas, solicitar al presidente de la Comisión de Biodiversidad que ha hecho la ponencia, que en lo relativo al texto de resolución sobre los pueblos en aislamiento, se considere la posibilidad de un mejoramiento del texto, en la parte que dice que suspenderán actividades si es que hubiera avistamiento de personas de esos pueblos. Yo entiendo que lo que se procura es cuidar y preservar el no contacto con los pueblos en aislamiento. También cuidarnos y preservarnos de cualquier tipo de boicot a la actividad productiva. Pero resulta que no hay pues contactos personales directos en avistamiento que no hayan sido violentos. Lo que nosotros tenemos es que cuidar que no exista justamente un contacto personal. Y para ello hay que modificar la redacción, incluyendo evidentemente todos los vestigios, todos los símbolos, todas las formas que pudieran dar cuenta de la presencia de pueblos en aislamiento, y allí intervenir con las medidas cautelares y los protocolos de petróleo. Muchas gracias, señora Presidenta.